Nunca había oído hablar de la Musara hasta que alguien, en una conversación casual, mencionó que era un pueblo que desaparecía, no en sentido figurado, sino literal. Me pareció una exageración, una de esas historias que se cuentan para alimentar el misterio de los lugares abandonados. Pero algo en esa frase se me quedó clavado. Un pueblo que desaparece. ¿Cómo no sentir la necesidad de comprobarlo? Pasaron semanas antes de que decidiera ir. No fue una decisión impulsiva. Algo me empujaba, como si el lugar me llamara desde lejos. Busqué información, leí testimonios, vi fotografías. Ruinas envueltas en niebla, caminos que se desvanecen, brújulas que pierden el norte. Todo parecía sacado de una novela de Lovecraft, pero estaba allí, en Tarragona, a apenas unas horas de casa. Elegí una mañana de septiembre. El cielo estaba encapotado y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que anuncia tormenta. La carretera serpenteaba entre bosques densos y a medida que me acercaba, el GPS comenzó a fallar. La señal se perdía, reaparecía y luego desaparecía por completo. No me preocupé, ya estaba cerca. Al llegar, lo primero que me sorprendió fue el silencio. No el silencio natural del campo, sino uno más profundo, como si el lugar estuviera suspendido en otro plano. Las ruinas de las casas se alzaban entre la niebla, que empezaba a descender como un telón. La iglesia de San Salvador aún conservaba parte de su estructura, pero parecía más una escenografía que un edificio real. Me adentré entre las piedras, cámara en mano, buscando capturar la esencia del abandono. Pero algo no encajaba. El tiempo parecía detenido. No había viento, ni pájaros, ni insectos. Solo yo, y ese pueblo que me observaba sin ojos. Caminé entre las ruinas, y cada paso me alejaba de la lógica. La niebla se volvió más espesa, y de pronto no reconocía el camino por el que había llegado. Intenté volver sobre mis pasos, pero las referencias habían desaparecido. Las casas parecían haberse movido. O yo. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Una presencia. No hostil, pero tampoco benigna. Como si algo me estuviera evaluando. Me detuve frente a una piedra grande, pulida, distinta a las demás. La leyenda decía que esa piedra era una puerta, que quien la pisaba podía desaparecer. No creía en eso. Hasta que la pisé. No ocurrió nada inmediato. Pero el entorno cambió. La niebla se volvió más densa, el silencio más profundo. Y el pueblo ya no era el mismo. Las ruinas estaban intactas, como si nunca hubieran sido abandonadas. Las ventanas tenían cristales, las puertas estaban cerradas. Era la Musara, pero en otro tiempo, o en otro lugar. Intenté salir, volver, pero no había salida. Caminé durante horas, o eso creí. El reloj se había detenido. El sol no se movía. Era como estar atrapado en una fotografía. En algún momento, me senté en una piedra y cerré los ojos. No por cansancio, por resignación. Y entonces, como si el lugar hubiera decidido que ya era suficiente, la niebla comenzó a disiparse. Las ruinas volvieron a ser ruinas. El silencio se rompió con el canto lejano de un pájaro. El tiempo volvió a fluir, y el camino apareció ante mí, como si nunca se hubiera ido. Volví al coche. El GPS funcionaba. El reloj marcaba la misma hora que cuando llegué. No había pasado ni un minuto.
pero yo sabía que había estado allí mucho más tiempo. Durante los días siguientes, algo en mí se mantuvo alterado. No era miedo, era una especie de desajuste interno, como si mi cuerpo hubiera vuelto, pero mi conciencia aún estuviera atrapada en ese instante suspendido. Dormía mal, tenía sueños sin forma, sin sonido, pero con una carga emocional que me despertaba sudando. A veces, al cerrar los ojos, veía el pueblo reconstruido, no como ruinas, sino como si estuviera vivo, como si me llamara. Intenté racionalizarlo. Pensé que era su gestión, que el lugar me había impresionado más de lo que admitía. Pero había algo más, algo que no podía explicar. Una sensación de haber cruzado un umbral, de haber estado en un sitio que no pertenece del todo a este mundo. Empecé a notar detalles extraños en mi día a día, objetos que no estaban donde los había dejado, ruidos en casa que no tenían origen, luces que parpadeaban sin razón. No era constante, pero sí suficiente para hacerme sentir que algo me había seguido, que la Musara no era solo un lugar, sino una presencia que se había adherido a mí. Una noche, mientras revisaba las fotos que había tomado, noté algo que no estaba antes. En una de las imágenes, entre la niebla, había una figura, humana, lejana, difusa, pero claramente presente. No recordaba haber visto a nadie, no había nadie allí. Y sin embargo, esa figura estaba en la imagen, mirando hacia mí. No volví a abrir esa carpeta. Pasaron meses. El recuerdo del lugar no se desvanecía. Al contrario, se volvía más nítido, como si mi mente lo reconstruyera cada día con más detalle. Recordaba el olor, la textura de las piedras, el sonido del silencio y, sobre todo, la sensación de estar fuera del tiempo. Volví a leer sobre la Musara. Encontré testimonios de personas que habían vivido experiencias similares, desapariciones, desorientación, visiones. Algunos hablaban de una dimensión paralela, otros de una maldición, pero todos coincidían en algo. El lugar no se comporta como debería, no sigue las reglas. Me obsesioné, quería entender, quería saber qué era ese sitio. ¿Qué había detrás de la niebla? ¿Qué significaba la piedra? ¿Qué era esa figura que me miraba desde la imagen? Pero no volví, no por miedo, por respeto. La Musara no es un pueblo abandonado, es un umbral, un lugar donde la realidad se pliega, donde el tiempo se esconde y donde uno puede perderse sin moverse. Y aunque regresé físicamente, una parte de mí se quedó allí, en ese silencio que no era silencio, en esa niebla que no era niebla, en ese pueblo que, cuando quiere, desaparece.